Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia al libro, a la segunda carta de los Corintios. Vamos a ir a la segunda carta de los Corintios, capítulo, am, permítame un segundito. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Ahorita les digo el versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a ir, déjeme cambio la versión porque tengo una versión diferente. Y vamos a ir al versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y aquí vamos a poder apreciar o ver algo extraordinario que nos revela la palabra, que nos revela el Espíritu Santo, o que quiere revelarnos el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice así: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, si yo quiero comparar esta versión con algunas otras, mire cómo dice otra versión, por ejemplo la versión de las Américas, dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Bien, así es que vamos a seguir leyendo. Versículo 8: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia, mi poder, en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas. Y el apóstol Pablo define las flaquezas. Esta palabra flaquezas en el griego también puede significar debilidad o en otros casos enfermedad. Pero muchos han malinterpretado esta palabra acerca de decir o creer que el apóstol Pablo sufría una enfermedad en su cuerpo, en sus ojos o en alguna parte de su cuerpo, que a esto se refiere el aguijón de la carne, la espina en la carne. Pero es muy importante que entendamos que Cristo Jesús llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre él y por sus heridas ya hemos sido curados. Así es que no es posible que Pablo pueda atribuir que, que le estaba aconteciendo, que le estaba sucediendo una enfermedad en su cuerpo por causa de que no se enalteciera o se ensoberbeciera o se creyera más de lo que era por causa de las revelaciones. Ahora vamos a regresar solo para confirmar o para aclarar un punto. Dice la escritura aquí, voy a leerlo en la versión de las Américas. Dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, el apóstol Pablo, dice la escritura, recibió una revelación extraordinaria para predicar el evangelio de la gracia a los gentiles. Ahora, el mismo apóstol Pablo declara, si usted quiere leer el contexto de este versículo, el apóstol Pablo dice que él mismo, pero lo dice de una manera muy especial, dice por ejemplo el versículo 3, y conozco a un hombre, fuera del cuerpo o en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas
me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, el apóstol Pablo dice en la escritura que subió al tercer cielo y vio cosas que no le es dado al hombre entender o conocer. Ahora, es muy importante que entendamos algo. Cuando hablamos de la bendición de Dios, cuando hablamos de la abundancia de gracia de nuestro Dios que es en Cristo Jesús, cuando hablamos de la justicia que es en Cristo Jesús para nuestras vidas, cuando hablamos del corazón de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos del mismo Señor Jesucristo, de la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, no pueden ser más vivas y más digamos que evidentes en nuestras vidas, si no es a través de la revelación. Recuerde que nos ha sido dada la palabra, pero la palabra no la podemos entender naturalmente, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así es que nos fue dado el Espíritu Santo para que nos dé a conocer, para que nos dé la revelación de la palabra. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2 que para el incrédulo o para aquel que quiere hacerlo de una forma mental o racional o humana, la palabra de Dios es locura. Por eso muchos ignoran la palabra, muchos rechazan la palabra y muchos dicen que la palabra es locura, es algo irreal. Porque la palabra no fue dada para la razón, la palabra no fue dada para la mente, la palabra fue dada para ser revelada en el corazón. La palabra de Dios es Dios hablando al corazón del hombre acerca de la benignidad, de la bondad, del propósito, de la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús, que es buena, agradable y perfecta. Así es que la revelación de la palabra nos traerá una vivencia, una experiencia, la fe puesta en acción para que podamos vivir en la abundancia de gracia, en la justicia de Cristo, a la manera de Dios, en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo. Así es que nunca la revelación de la palabra traerá soberbia a nuestras vidas. Antes bien, la revelación de la palabra, el conocimiento y la revelación de la palabra por el Espíritu Santo que nos ha sido dado en nuestras vidas, renovando nuestras mentes y transformando nuestras vidas, traerá en ejercicio, en abundancia, la gracia, la experiencia de fluir en la gracia y en la justicia de Dios. Nunca la revelación de la palabra por el Espíritu Santo traerá soberbia. Al contrario, traerá humildad, porque entenderemos y reconoceremos que no somos nada y que todo lo que tenemos y que hemos recibido y lo que ahora somos, lo hemos recibido sin merecerlo, pero porque Cristo Jesús, por su amor, su misericordia, por su gracia, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, nos han sido dadas todas estas cosas. Así es que es muy importante que entendamos esto. Ahora, el apóstol Pablo recibió tal revelación y él por eso abundaba en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que en la carne, para que en su yo, él no se exaltase sobremanera, dice, o él lo presenta de esta forma, dice, me fue dada una espina en la carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Es decir, Dios no se lo envía, pero es un mensajero de Satanás. Dice, para que no me enaltezca. Así es que el propósito de el mensajero o el propósito del enemigo de nuestras almas es no solo arrebatarnos la palabra, quitarnos la paz, engañarnos para inmiscuirse en nuestras vidas, porque él solo quiere destruir. Ese es el propósito de Satanás. Así es que continuamente habrá adversidad en un mundo que vive en tinieblas y que vive en caos. Así es que cuando los creyentes que fuimos llamados a predicar la palabra, a vivir la palabra, a experimentar la palabra y a caminar en ella, en la fe. Cuando los creyentes viven por la fe y caminan en la fe, van entonces a encontrar un sinfín de adversidades. Pero no significa que porque hay un sinfín de adversidades vamos a ser vencidos, porque la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores.
Pero, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera que Dios diseñó o que Dios preparó o que opera en el reino de Dios aquí en la tierra con nosotros, con el Señor, en nosotros, para que seamos victoriosos? Bueno, para que tengamos éxito. Bueno, aquí el apóstol Pablo lo enseña. Dice, acerca de esto, acerca de ese mensajero de Satanás, que me abofetea, que me pone contradicciones, que me pone obstáculos, que me pone adversidad. Hay quien dice que eran personas, que despreciaban, que criticaban, que hablaban mal, que metían cizaña en medio de la predicación del apóstol Pablo. Y dice, acerca de esto, el apóstol Pablo dice, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, el mismo Señor le ha dicho, 3 veces lo pidió el apóstol Pablo, y el Señor le ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios, para que el poder de Cristo more en mí. Así es que el apóstol Pablo está diciendo, cuando soy débil, entonces la gracia de Dios se hace fuerte en mí. Cuando soy débil, cuando reconozco que no puedo, cuando reconozco que no soy nada para intentarlo en mis fuerzas, cuando reconozco que soy débil, entonces y entiendo y me ha sido revelado que el Señor es fuerte y poderoso en mí, entonces el Señor me dice, bástate mi gracia. La gracia es suficiente, es más que suficiente, es abundante, es poder de Dios. Bástate mi gracia, pues mi potencia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que cuando tú y yo somos débiles, hay oportunidad, podemos aspirar a que el poder de Dios se mueva en libertad sin obstáculos. Imagínate las olas del mar en la playa, junto a donde las olas se desbaratan. Las olas están continuamente yendo una y otra vez, y una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hacia la playa, hacia la arena, una y otra vez chocando, una y otra vez llegando. Bueno, pues podemos utilizar esta simbología para 2 cuestiones que son contrarias. Una de ellas es la adversidad, una de ellas es la problemática, una de ellas es las tribulaciones, los padecimientos, las dificultades en esta vida, que vienen continuamente, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero también podemos hablar de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia de nuestro Señor Cristo Jesús, que la abundancia de gracia viene continuamente, continuamente fluye. Así es que cuando nosotros somos débiles, permitimos que el poder de Dios, que la gracia de Dios, que es el poder de Dios operando en nuestras vidas, se manifieste. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Cuándo somos débiles? La pregunta es, ¿cuándo es que somos débiles? Bueno, cuando todo va bien en la vida, tenemos, digamos que existe la oportunidad de que nos desenfoquemos. Existe la oportunidad que bajemos la guardia. Existe la posibilidad de que estemos poniendo nuestra mente y nuestros corazones en las cosas de la vida, en la carne. ¿Cuál va a ser el resultado? Que dentro de poco, porque la adversidad está presente, va a venir a golpear nuestras vidas y nosotros vamos a ser golpeados, vamos a ser heridos. Pero cuando todo va bien,
y estamos enfocados, caminando en la fe, creyendo la palabra, y estamos viviendo en la bendición de Dios, en lo mejor de Dios, cuando viene la tribulación, cuando viene la adversidad, cuando vienen los conflictos, vamos a salir más que vencedores. Porque la paz de Cristo nos gobierna, porque el amor de Dios nos constriñe, nos aprieta, no nos deja, porque estamos caminando convencidos en la fe, caminando seguros en el Señor, y porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Porque sabemos que Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará, porque no solo creemos, entendemos, conocemos el poder de la palabra, el poder de la gracia, sino que experimentamos la fe en nuestras vidas. Así es que por un lado, cuando todo va bien, podemos caer en la posibilidad de desenfocarnos. Y entonces cuando venga la adversidad, vamos a ser lastimados. Pero cuando todo va bien, porque estamos caminando en la fe, viviendo en la fe de Cristo y en la palabra, insistiendo y conociendo y teniendo comunión con el Señor, entonces siempre seremos victoriosos y vencedores. No habrá daño. Y aunque lo hubiera, habrá manera de resarcirlo y de ser restaurados de forma inmediata. De la otra manera, el sufrimiento será más largo. Pero también cabe la posibilidad de que cuando las cosas no van bien y que las cosas van mal y que tú ya no tengas ni siquiera el poder de sobreponerte, cuando la adversidad está haciendo estragos en tu vida, cuando tú ya no encuentras la salida, cuando ni siquiera puedes sacar tu cabeza sobre las situaciones para poder respirar y estar en paz, llámese por cuestiones económicas, llámese por cuestiones en tus relaciones, por problemas en las relaciones, llámese por la salud, es decir, que estés sufriendo una enfermedad. Entonces, cuando tú te sientes incapacitado, vas a poder tener la oportunidad por la mala experiencia de saber que eres débil. Pero no es la manera de Dios, o no es el diseño de Dios, o nunca el propósito de Dios fue que nosotros llegáramos a entender que somos débiles y que nada somos y que nada podemos, cuando estamos sufriendo pérdida, cuando estamos sufriendo problemas en nuestras relaciones, cuando estamos sufriendo problemas en nuestra diaria manera de vivir, cuando estamos sufriendo problemas con la enfermedad, con las finanzas. Nunca fue el propósito de Dios que nosotros entendiéramos que somos nada, que somos débiles. Y entonces los que están viviendo en este tipo de problemas, muchas veces, por falta del conocimiento, de creer correctamente, su primera búsqueda, su primera oportunidad, su primera ayuda que buscan es lo humano. Buscan ayuda en otras personas, buscan ayuda en las cosas naturales de este mundo. Así es que no podemos darnos el lujo de estar tan soberbios justificándonos en nuestra propia manera de vivir, no considerando la palabra de Dios, para después ser atribulados por cualquier tipo de problema, por cualquier tipo de adversidad, que hay muchas en este mundo, y entonces reconocer que no somos nada. Porque si nosotros nos aventuramos a ese camino, cuando reconozcamos que no somos nada, va a ser difícil que podamos apropiarnos del poder de Dios. Vamos a batallar. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo correctamente. Pero más allá de cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que prevenirnos, tenemos que caminar en la gracia, tenemos que caminar en la revelación de la palabra del Señor. Ahora, poder entrar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe de Jesús, en la bendición, porque somos la justicia de Dios en Cristo. Fuimos llamados a participar de las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fuimos llamados a participar de su naturaleza divina y a mostrar en este mundo la gloria de Cristo a través de nuestras vidas. Así es que, para que nosotros podamos tener entrada a esta gracia, que es a través de la fe, necesitamos entender algo. Dice el Señor Jesucristo a Pablo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Porque cuando
la gracia puede abundar en tu vida, tiene todo el potencial para que Cristo se manifieste en su éxito y en su poder en ti, a través de ti, para bendición tuya y de todos los que te rodean. Pero cuando la Escritura nos habla en 1 de Pedro 5:5, en Santiago 4:6, acerca de la gracia, dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y necesitamos entender lo que significa esto. Es lo mismo que el apóstol Pablo estaba experimentando. El Señor le dijo: mi gracia es suficiente, es poderosa. Mi gracia es exitosa, es perfecta para que mi poder se manifieste en tu vida. Y no puede manifestarse y ejercer su dominio de una manera libre y poderosa en ti cuando tú confías en tus fuerzas. Cuando tú quieres resistir a tu manera. Cuando tú quieres hacer las cosas en tus propias virtudes, conocimiento, ideología. Cuando has sido contaminado y quieres utilizar estas cosas para salir adelante. Es difícil. Es difícil desechar todo lo que somos. Es difícil desechar todo lo que somos para hacernos débiles. Para reconocer que no somos nada. Y que la gracia, que es el favor inmerecido del Señor, pueda ejercitarse, pueda operar en nuestras vidas. Es difícil, pero necesitamos, no por nosotros mismos, sino por la revelación de la palabra, permitir que Dios esté operando. Dios dice que causa el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios opera desde nuestro interior. Y como Dios no lo hace de manera automática, Él está listo para hacerlo, pero solo cuando tú entras en la armonía de la revelación de la palabra. Y entrar en la armonía de la revelación de la palabra es cuando meditas la palabra, cuando te sumerges en la palabra, cuando declaras su palabra, cuando crees su palabra, cuando entiendes su palabra, cuando vives en su palabra. Y entonces el Espíritu te revela. Y entonces la palabra te transforma para que tú puedas entrar en esta bendición de su gracia. Y es muy importante que entendamos esto porque las cosas no suceden de manera automática. El apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos que los israelitas también escucharon la buena nueva, pero no pudieron aprovecharla, o la buena nueva no pudo bendecir sus vidas porque no había fe en ellos.